¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a realizar una receta muy fácil y sencilla. El día de hoy vamos a realizar unos pasteles de pollo, pero también son los mismos ingredientes que utilizamos para las empanadas de pollo. Vamos a hacerlo de dos maneras, una frita y otra en una air fryer. Vamos a ver cuál de las dos nos gusta más. Vamos a empezar con esta receta. Vamos a iniciar entonces cocinando lo que va a ser nuestro relleno. En este caso vamos a utilizar una pechuga de pollo, es el protagonista principal. Y vamos a agregar la suficiente agua para cocinarlo. Agregamos media cebolla junto con el pollo. Agregan un diente de ajo, en este caso estoy utilizando una cucharada de pasta de ajo, y sazonan al gusto. Y llevamos a cocinar a fuego medio hasta que la pechuga esté totalmente cocinada. Para saber el punto de nuestra pechuga, solo basta con abrir con un tenedor la parte del centro y si esta está blanca, es decir que no esté rosada, nuestra pechuga está perfectamente cocinada. Lo que vamos a hacer ahora es desmecharla con el uso de dos tenedores o el uso de nuestros dedos. Vamos ahora a cocinar una libra de papas. Vamos a depositarla en una olla a presión de igual forma con agua hasta que lo cubra. Y vamos a ponerlo nuevamente a fuego medio hasta que las papas estén blandas, más o menos 30-35 minutos. Una vez cocinadas nuestras papas, vamos a retirarle la piel a estas. Es mucho más fácil si las meten en una olla con hielo y ya la piel se les va a desprender mucho más fácil. Una vez peladas nuestras papas, vamos a trocearlas con el uso de un tenedor. Para el guiso o el hogado de nuestros pasteles, vamos a necesitar hacer la preparación de esto. Para eso vamos a necesitar una cebolla de huevo, una cebolla cabezona como también se le llama, y unos 5 o 6 tomates bien maduros. En este caso tengo unos tomates pequeñitos, por eso esta cantidad. Si ustedes los tienen más grandes, simplemente agregan menos cantidad. Vamos a vertir el aceite en una sartén para sofreír nuestro guiso, nuestro hogado. Lo sazonamos y les agregamos color o achiote. Cuando vean que su hogado se ha reducido, van a agregar media tacita de agua y lo van a dejar así durante unos 5 minutos para agregar la papa ya triturada junto con el pollo. Lo sazonan, le añaden la sal que requieran, que consideren ustedes necesario. Para masa de harina de maíz vamos a tomar 2 tazas con 2 tazas y media de agua. Vamos a agregar una cucharadita de sal y una cucharadita de achiote o color. En este caso estoy utilizando harina de maíz amarillo. Si ustedes encuentran harina de maíz blanco, también les sirve. Simplemente agregan un poquito más de color. Esta es la textura que estamos buscando. Una masa que no está muy dura, pero tampoco es muy blanda. Este es el punto perfecto. Y el truco para la masa, para que les quede dulcecita y crocante, es agregar más o menos 2 cucharadas de panela rallada. Una vez nuestra masa y nuestro relleno están listos, vamos a tomar unas bolitas, una pequeña porción de la masa, y vamos a formarlas en unas bolitas. Es importante que sean del mismo tamaño y con la ayuda de una bolsa y una tabla las vamos a aplanar. El truco de esto es no echarle mucho porque si no se les van a rajar y se les va a derramar su guiso. Es mejor poco, pero que les queden bien hechas. Ya lo que hacen es tomar la otra tapita, la otra parte del pastel, la ponen encima y empiezan a hacer presión en los bordes. Para realizar las empanadas, realizan el mismo procedimiento. Vamos a aplanar una masa, una tapita. Vamos a depositar la mezcla en el centro. No lo rellenen mucho, simplemente lo doblan a la mitad y aprietan los bordes. Vamos ahora a freírlas en aceite caliente o en la air fryer a ver cuál resultado queda mejor. Y una vez listos, los sacan y los escurren hasta que enfríen. Vamos a configurar la air fryer a unos 180 grados Celsius durante unos 15 minutos y vamos a depositar aquí nuestros pasteles y empanadas y vamos a meterlos nuevamente durante 10 minutos. En caso de que les sobre un poco el relleno, como en este caso, ustedes van a batir un huevo con harina, mejor dicho, van a hacer unas papas rellenas. En este lado les va a aparecer el link para que puedan ver ese video, no se compliquen, van, le hunden y lo miran. Finalmente les voy a mostrar estos pasteles cómo quedan de bonitos. Nunca
me creí llegar a decir esto, pero hoy, el día de hoy tenemos una versión light de lo que son los pasteles de pollo. En este lado podemos ver un pastel freído, frito, y en este lado podemos ver un pastel que no tiene nada de aceite, está totalmente en air fryer. Pero también tenemos las empanadas, no podíamos dejar al lado las primas de estos pasteles y claramente se ve la diferencia en el color. Pero mejor dicho, hoy logramos pasteles, empanadas y papas. No olviden entonces suscribirse y nos vemos en un próximo video.